No bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en una de las fiestas litúrgicas más importantes de la Iglesia, Pentecostés, el acta fundacional misma de la Iglesia, dispongamos nuestro corazón para escuchar y reflexionar sobre lo que es esa vida nueva de Dios, la fiesta de Dios, si la podemos llamar así, y que la Iglesia ha conocido como el envío del Espíritu Santo, Pentecostés. Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Hemos proclamado la palabra del Señor. Hablar de Pentecostés es hablar de la vida misma de Dios. Hablar de Pentecostés, como decíamos al principio, es hablar del acta fundacional de este misterio que es la Iglesia, el cuerpo vivo de Cristo. Con gran sabiduría y durante su pontificado, Benedicto XVI, a propósito de una celebración de Pentecostés, afirmó: no hay Iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin María. En una afortunadísima coincidencia, hoy la fiesta litúrgica del Espíritu Santo coincide con una fecha mariana muy de la devoción del pueblo de Dios, María Auxiliadora. Y aunque ciertamente celebramos la fiesta litúrgica como tal, no dejamos de recordar que María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, es la gran distribuidora, la gran dispensadora de todos los dones, de todos los frutos que el Espíritu de Dios, la vida de Dios, nos puede dar a cada uno de nosotros. De entrada hagamos esta afirmación: solo el hombre es capaz de Dios. Si con la filosofía griega y concretamente con Aristóteles se afirmaba el hombre es un ser racional, podemos decir claramente que hay una especificidad todavía más profunda sobre el ser humano, y es que solo el hombre, a diferencia de cualquier otra criatura viviente en la faz de la tierra, solo el hombre es capaz de Dios. Pero esa capacidad de Dios, nos dirá esta fiesta de Pentecostés, que es la vida plena, la fiesta de Dios en nuestra vida, solo el hombre es capaz de recibir esa plenitud de Dios en la medida en que su corazón se disponga, se ensanche, se dilate, dirá San Agustín, el gran padre de la Iglesia. Solo un alma que dilata su corazón, que dilata su interior para abrirse al misterio de la vida de Dios, a los carismas, a los dones, a los frutos, es capaz de recibir el Espíritu Santo. Lo digo para que tú, amigo, amiga, que estás recibiendo este mensaje, descubras que Dios, la fiesta de Dios, la alegría, la vida de Dios se nos da a todos por igual, pero que es en definitiva la disposición del corazón la única capaz de permitirnos recibir en plenitud esa
belleza, ese portento, esa fuerza de los dones y frutos del Espíritu de Dios. Me quedo en esta parte introductoria con una expresión de un gran padre de la Iglesia, San Basilio Magno, cuando hace esta afirmación: Pentecostés es la deificación del hombre. Pentecostés es la deificación, la divinización del hombre. Quizás el ser humano nunca se asemeja tanto a Dios como cuando, abierto completamente a la vida divina, al Espíritu de Dios, se deja permear, se deja invadir. Y esto es muy importante. Voy a colocar un ejemplo sencillo. El aceite, que tiene una densidad diferente del agua, por más que lo deposites sobre un vaso de agua y aparentemente quiera integrarse, dejarse permear, el aceite inmediatamente sube y muestra la diferencia con el otro líquido, el agua, porque su densidad es diferente. Pero si tú ves una espuma muy porosa que introduces en un vaso lleno de agua, tiene tal capacidad de absorción, tal capacidad de ser permeable, que al sacar la espuma del vaso de agua, descubrirás que el vaso está a medio llenar y la otra media cantidad del vaso de agua está contenida en la espuma. Así es un alma que es permeable a la vida de Dios. Podemos ser como el aceite, que tenemos al Espíritu Santo al lado, el agua, pero no lo recibimos. O podemos ser como ese pedazo de espuma que es permeable, porosa, y que se deja invadir completamente, llenar totalmente del agua de la vida de Dios. Podríamos decir finalmente en esta parte introductoria que el Espíritu Santo es por excelencia el Espíritu de la verdad, el Maestro interior, y como señalará Jesús, indicará Jesús a sus discípulos, Él les enseñará, lo llevará a la verdad completa. En el Espíritu Santo no hay engaño, no hay error, no hay mentira. En Pentecostés, tu Pentecostés personal en este día, hay la posibilidad privilegiada para que saliendo de tus cegueras te dejes permear por la vida nueva de Dios y sabiendo que caminas en la verdad, puedas abrirte totalmente al mensaje de Dios. Pero a ver, ¿cómo nosotros nos podemos abrir este mensaje de Dios? La Iglesia ha sostenido solamente un deseo profundo en el corazón de dejarnos invadir de Dios, y un alma que obra rectamente es capaz de recibir, de disponer el corazón para vivir los carismas, los dones, los frutos, en general la vida nueva que Dios nos quiere dar. Se necesita pues ese deseo ardiente del corazón, pero se requiere también esa rectitud en Él obrar, en Él pensar, para que la vida de Dios llegue a cada uno de nosotros. Centremos nuestra reflexión en los que hemos llamado los 7 verbos del Espíritu Santo, los 7 verbos de la vida nueva, los 7 verbos que señalan lo que es la acción vivificante, renovadora del Espíritu Santo en nosotros. Comencemos. El primer gran verbo del Espíritu Santo es santificar. Lo llamamos en su forma sustantivada el santificador. Y la obra que hace el Espíritu de Dios en nosotros, recordando el texto de Efesios capítulo 4, versículo 13, es que adquiramos la estatura del hombre perfecto a la manera de Cristo. Que nos vamos configurando de tal forma que dejemos a un lado el pecado y que recibiendo los dones de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia espiritual, de dominio de sí mismo, de bondad,
nos asemejemos cada vez más a Jesús. Es el ideal cristiano, ser otros Cristos en el mundo, dejar ese hombre viejo, rabioso, resentido, rencoroso, que rivaliza con otros, que emula, que compite, y dejarnos invadir de la libertad espiritual que nos deja solamente el santificador por excelencia, el Espíritu de Dios. No hay obra más importante en el mundo, no hay tarea más titánica en la existencia del hombre que la de su propia santificación. El mayor servicio que podemos prestar a la humanidad no es producir bienes materiales, no es generar servicios a otros. La mayor obra es la santificación. Un santo, de hecho, es un faro de luz en medio de la noche, la oscuridad de una humanidad invadida por el egoísmo, por relaciones interesadas de conveniencia, por las envidias, las emulaciones, que son denominadores comunes en las relaciones de las sociedades, de los pueblos, de los hombres. El mayor servicio, y entiéndase así, que el ser humano puede dar a otros, es su propia santificación. De hecho, la historia de la Iglesia ha mostrado algo, que la renovación no viene por bulas papales, no viene por decretos arzobispales, o simplemente por exhortaciones de un predicador o imposiciones de nadie. La renovación de la Iglesia se ha dado siempre a partir de los santos. Sí, son los santos, los que viven en grado heroico la fe, la confianza en Dios, los que viven en grado heroico la esperanza, contra toda esperanza confían y esperan en Dios. Los que viven en grado heroico la caridad son los grandes reformadores, los profundos revolucionarios y los incontrastables innovadores en la vida de la Iglesia. Y esa obra de santificación es solo acción del Paráclito, del Espíritu de Dios en nosotros. Habría un segundo verbo, muy para meditar y para nosotros recibir, abrir el corazón, disponerlo. El Espíritu Santo es por excelencia el sanador. ¿Te sientes cansado en tu vida? ¿Sientes que tu vida es un eterno bostezo? ¿Sientes que hay hastío en tu relación matrimonial? ¿Sientes que tu trabajo no te dice nada? ¿Sientes que hay como un peso de la existencia? El Espíritu de Dios es el llamado a sanarte, a suprimir esa enfermedad física, pero sobre todo esa enfermedad psíquica y espiritual que deriva del vacío hondo que hay hoy en los corazones. La paz, un hermoso fruto del Espíritu Santo, contenido en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, 22, una enumeración bellísima sobre los frutos del Espíritu Santo. La paz es salud y es sanación en una sociedad de hombres y mujeres cuya conciencia vive turbada, inquieta, disparada, desasosegada. ¡Qué obra tan hermosa la del Espíritu Santo, sanando los enfermos corporales, pero sobre todo sanando nuestro psiquismo y nuestro vacío de Dios en lo más profundo del corazón humano! Hablemos de un tercer verbo del Espíritu Santo. Es por excelencia el Paráclito, el unificador. En un matrimonio donde hay peleas, donde hay divisiones, donde hay cizaña, la obra es del maligno, no es de Dios. La obra del maligno siempre es dividir, separar, competir con otra persona. Me llama la atención oír a dos esposos, él y ella, compiten económicamente, quién gana más, quién gana menos. Piensa uno, cuando se critican todo y se descalifican, se ven solamente los defectos. Esa obra de división es del maligno, no es de Dios. La obra del Espíritu es unir. Nos invita a caminar como hermanos. Si en tu casa
con tus padres, con tus hermanos carnales, sientes que hay emulación, división, habla con tu hermano y dile: no soy tu adversario, no soy tu enemigo, no soy tu émulo, no soy tu rival. Se da en la vida de matrimonios, se da en la vida de parejas, se da en la vida de familias, se da en la vida común de los amigos, se da en la vida laboral, en las empresas. Cómo somos competitivos y cómo emulamos. Eso es obra del maligno, dividir, ponernos a competir unos con otros. La obra del Espíritu es unirnos, integrarnos. Pidamos ese fruto sabroso, la unidad, pidamos ese carisma. Recordando la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de San Juan: Padre Dios, que todos en el mundo, los matrimonios, las familias, en las empresas, que todos sean uno, como tú, Padre Dios, y yo somos uno. Siempre la Iglesia ha afirmado, es un verdadero escándalo la división entre cristianos. Siempre una obra de Dios permanecerá y saldrá adelante si está en unidad, y una obra de Dios sucumbirá si entre los miembros de esa obra de Dios hay divisiones, hay rivalidades, hay competencias. Es el maligno el que siembra la cizaña. Es el Espíritu de Dios, cuando hay una persona orante que es capaz de decir: no me dejo dividir con mi cónyuge, no me dejo dividir con mi hermano de sangre, no me dejo dividir con mi compañero de trabajo. Es el maligno el que siembra. Este quiere ser mejor que yo, tengo que salirle adelante, tengo que competir con él. No es la obra de Dios. La obra del Espíritu es siempre la comunión, la unidad. Cuarto verbo del Espíritu Santo: es el gran iluminador. Es el que nos enseña. Como decíamos ahora, es el maestro interior que nos permite en la oración, con gemidos inefables, dirá el texto bíblico, con gemidos inefables permitir que el alma se eleve a la altura de Dios. Es el iluminador que nos lleva una sabiduría muy simple, el temor de Dios, que ni mucho menos es miedo, sino reverencia, respeto a las verdades de Dios. ¿Cómo reverenciamos y respetamos las sentencias de los jueces, las leyes de un congreso en un país, las normas sociales que nos va imprimiendo la sociedad mediática? Pero cómo no tenemos ese temor, esa reverencia a las leyes universales, eternas y absolutas de Dios. Las leyes humanas pasan, son cambiantes, son veleidosas, a veces son modas. La ley de Dios es eterna, permanece. El Espíritu Santo nos ilumina para discernir el bien del mal, para acoger con alegría y acoger como un esencial la ley de Dios. Es la verdad suprema la que nos enseña ese maestro interior. Cuánta oscuridad, cuánta ceguera hay en el corazón humano hoy día, cuánta incapacidad de ver más allá. Cuando uno escucha las peleas de las personas entre esposos, entre familias, no deja de pensar: peleamos los seres humanos por cosas tan pequeñas, tan baladíes, tan sin importancia. ¿Cómo necesitamos ser iluminados por el Espíritu de Dios para mirar en más perspectiva, en más profundidad y salir de nuestros pequeños micromundos, ambientes miserables donde competimos, disgustamos, peleamos por pequeñeces, olvidando lo esencial, a Dios, la vida nueva que Él nos trae por su amor? Hablemos de un quinto verbo del Espíritu de Dios. Es el fortalecedor. La vida,
queridos amigos, me ha enseñado que la fuerza no nos viene de nuestro conocimiento. La fuerza humana no nos viene ni siquiera de nuestra salud. La fuerza no nos viene de nuestros recursos económicos. La fuerza no nos viene de nuestro prestigio o imagen humana. La vida me ha enseñado, queridos amigos, que el ser humano solo es fuerte en Dios, desde Dios, por Dios y para Dios. El ser humano es necio, es insensato si no busca fortalecerse desde Dios. La gran verdad del hombre es esta. Y cuando nos sentimos débiles por una enfermedad, probados en una tentación, llenos de miedos porque perdimos una seguridad afectiva, material o de imagen, recuerda siempre esto: tu sostén es Dios, tu fuerza es Dios, tu seguridad es Dios. Este día de Pentecostés, tu Pentecostés personal, el reavivar ese fuego, esa vida del Espíritu Santo, es para que pidas esa fuerza en el matrimonio, en la vida personal, en el trabajo, en esa sociedad comercial que has empezado. La fuerza te viene de Dios. Si algo he admirado de los santos y por antonomasia de Jesucristo, es que con todas las adversidades humanas, con todos los desánimos que la vida y las circunstancias del día a día les presentaron, fueron tosudos, se mantuvieron fuertes. Pienso en una Madre Laura, toda la crítica a su obra de evangelización con indígenas, los obispos, sacerdotes, la alta sociedad de Medellín hace 100 años, comienzos del siglo XX, cómo la criticó y la juzgó, y ella con una tosudez, terquedad humana seguramente, pero fuerza espiritual y claridad de Dios, la llevó a sacar adelante su obra evangelizadora, porque sabía que su fuerza no le viene de los hombres, sino solamente de Dios. Hablamos de un sexto verbo del Espíritu Santo y hablamos de una palabra que escuchamos con mucha frecuencia en los textos evangélicos y en Hechos de los Apóstoles. Se presenta el Espíritu Santo con muchos nombres: el Espíritu de la verdad, el abogado, el intercesor, el iluminador, pero hay uno muy bello, además del Paracletos, el que está a nuestro lado. El Espíritu Santo es el Consolador. Amiga, amigo, en la vida nadie consuela como consuela Dios. En la vida nadie consuela como consuela Dios. Nadie nos levanta como nos levanta Dios. En pruebas y tribulaciones de la vida, descubren el Espíritu de Dios, el gran Consolador. Cuando tú quieres tirar todo por la borda, cuando dices humanamente no soy capaz, cuando te sientes abatido por adversidades, cuando sientes que aquellos proyectos o sueños que tenías se han caído, descubre, nadie te consuela como consuela Dios. El tiempo nos avanza y simplemente terminemos con un último verbo, el séptimo. Entre muchos que pudiéramos escoger, tomamos 7. El Espíritu Santo es por excelencia el intercesor. Lo llamamos el abogado porque su función es abogar, interceder por nosotros. Somos tan limitados, somos tan ciegos, y parte de nuestra ceguera es no reconocer esa limitación y esa ceguera, esa falta de luz, que el Espíritu Santo, como afirmábamos ahora, intercede ante Dios con gemidos inexpresables, inefables.
dándonos a nosotros lo que más nos conviene. En la oración, en las famosas parábolas de la oración, que hablan de la oración humilde, constante y perseverante, descubrimos una afirmación que nos pone a pensar. Si un papá, en vez de darle a un hijo una piedra, le da un pescado, en vez de darle una serpiente, le da un huevo, ¿cuánto más dirá Jesús? El Padre Dios, nuestro Padre Dios, nos dará el Espíritu Santo en oración a aquellos que se lo pidan. La verdad es que el don más grande que podemos recibir en Pentecostés hoy es precisamente el Espíritu Santo, y en eso Él intercede, aboga por nosotros para recibir la plenitud de la vida de Dios para ti, para tu familia, para tus proyectos, para las personas por las cuales intercedes. 7 verbos. 1, santificador. 2, sanador. 3, el unificador. 4, el iluminador. 5, el fortalecedor. 6, el consolador. 7, el intercesor. Y al final podríamos resumir estos 7 verbos en una grande expresión. El Espíritu Santo es por excelencia el vivificador. La vida nueva, la vida renovada, el ser nuevas criaturas, el ser nueva creación, es solo acción del Espíritu vivificador por la fuerza del amor de Dios en nuestros corazones. Amor que se nos da por el Espíritu Santo, amor de Dios que es capaz de transformar toda realidad, por más que esté contaminada, vencida, desgastada, envejecida. ¿Acaso no es la expresión luminosa de Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, cuando afirma: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado? Esa alegría de Dios, ese gozo de Dios que es renovador de la vida, es obra de este vivificador que hace nueva nuestra vida. Hoy no celebramos cualquier fiesta. Hoy pide con toda la capacidad, con toda la intensidad de tu corazón, ser vivificado, ser renovado. Dios, la vida de Dios en definitiva que se te quiere dar, hoy toca la puerta de tu corazón. Cierra por un momento tus ojos y di: Espíritu Paráclito, abogado, intercesor, Espíritu de la verdad, Maestro interior, invádeme, sáname, instrúyeme, guíame, manténme unido con los demás, ilumíname, pero sobre todo, vivifícame, vivifícame, Espíritu de Dios. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.